Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo. Y descubrimos que la filosofía, pues está en todas partes, incluso en las historias que siempre nos han contado. Justo. Hoy vamos a analizar esas grandes narrativas que están ahí como en la frontera entre la ciencia, la historia, la fe, y que casi todos damos por ciertas, ¿no? Sí, y son narrativas poderosísimas. Moldean cómo vemos el progreso, la razón, la creencia, nuestro propio lugar en el universo. Exacto, y creo que tenemos que empezar con la más grande de todas, la que siempre sale a relucir. La idea de que Copérnico y Galileo nos destronaron. Ajá. Que la humanidad se sentía el centro de todo, la joya de la corona, y de repente llega la ciencia y ¡pum!, un golpe de humildad. Totalmente. Y es un mito perfecto porque es muy atractivo psicológicamente. Pero si vemos la historia, es muy impreciso. A ver, ¿cómo? Porque choca con todo. Si hoy le dices a alguien, ¿tú te crees el centro del universo?, es un insulto directo. Claro, pero ahí está el detalle. Proyectamos nuestra idea moderna de que el centro es importante. Para el pensamiento antiguo y medieval, muy influenciado por Aristóteles, el centro era, pues, todo lo contrario. ¿Cómo que lo contrario? Era como el sótano del universo, o el desagüe, el punto más bajo a donde caen las cosas más pesadas, lo corruptible, lo imperfecto. La Tierra estaba en el centro justo por eso, por ser material y cambiante. ¿No por ser especial? Para nada. Lo divino, lo perfecto, las esferas celestiales, todo eso estaba en la periferia, lo más lejos posible de este centro sucio. Órale, ahora entiendo la referencia a la Divina Comedia de Dante. Él pone el infierno en el centro exacto de la Tierra. Justo, Lucifer está congelado en el mismísimo punto central. O sea, estar en el centro era literalmente estar en el infierno. ¡Qué locura! Y aquí la historia da un giro increíble. Fíjate que Galileo no argumentaba que su modelo nos degradaba. Él defendía que nos elevaba. ¡Nos elevaba! Sí, decía que sacar a la Tierra del centro la liberaba de ser, y creo que la cita era algo como la cloaca donde se juntan las inmundicias del universo. Le permitía unirse al baile de los astros. O sea que nos hacía un planeta más, uno noble que podía danzar con los demás. Exacto. El mito es ciencia valiente contra ego religioso. La realidad es un debate filosófico y teológico súper complejo sobre la naturaleza del cosmos. Y esa tendencia a simplificarlo todo, creo que nos lleva directo al siguiente gran mito que tenemos aquí: el origen de la ciencia. Sí, que también tiene sus dos versiones extremas. Por un lado, la idea de que la ciencia es un producto exclusivo del cristianismo. Y por otro, la más popular, que la religión siempre ha sido un freno. Y ambas son, pues, caricaturas. Empecemos con la primera, que tiene una parte de verdad, ¿eh? La teología cristiana sí aportó un marco. Claro, la idea de un Dios racional que crea un universo con leyes. Exacto. Un universo ordenado, predecible. Para gente como Newton, descifrar la física era como leer la mente de Dios. No veían ningún conflicto. Su ciencia era una forma de devoción. Entiendo. Si crees que el universo fue hecho por un ser inteligente, pues tiene sentido buscarle la lógica a las leyes. Ajá. Pero atribuirle todo a esa idea es borrar del mapa a gigantes, ¿no? O sea, es imposible pensar en la ciencia sin los griegos, sin Pitágoras, Platón, Aristóteles, Totalmente. y sin un actor clave que a menudo olvidamos en Occidente y que estas fuentes rescatan muy bien: el mundo islámico, el famoso puente. Que fue mucho más que un puente. Durante la Edad Media europea, los eruditos en Bagdad, en Córdoba, no solo tradujeron y conservaron los textos griegos, los comentaron, los expandieron, desarrollaron el álgebra, la óptica. Fueron una antorcha, no solo un puente. Justo. Y hay otro ingrediente que me encantó de estas lecturas, uno casi místico: el neoplatonismo. Ah, sí, lo de Kepler. Exacto. Kepler, el de las leyes del movimiento planetario, no era el científico frío que imaginamos, era un místico. Él creía en la música de las esferas y buscaba la armonía matemática de Dios en el cosmos. Entonces, la ciencia no nació de una sola fuente pura. Para nada. Fue un estofado complejo, con teología cristiana, filosofía griega, conocimiento árabe y hasta una pizca de misticismo, mucho más desordenado y colaborativo. Y hablando de historias simples de héroes contra ignorantes, llegamos al mito de Cristóbal Colón, el valiente que demostró que la Tierra era redonda.
Ah, el clásico. La imagen de Colón frente a los clérigos de mente plana, que temen que se vaya a caer por el borde del mundo. Una escena de película. Y completamente falsa, ¿verdad? De plano, es increíble lo arraigado que está, pero el conocimiento de que la Tierra es esférica es antiquísimo. Aristóteles ya daba pruebas en el siglo IV a.C. Sí, mencionaba lo de la sombra de la Tierra en la Luna durante los eclipses, ¿no? Que es redonda. Esa es la prueba más elegante. Y ese conocimiento nunca se perdió entre la gente educada de la Edad Media. Estaba en todos los textos universitarios. El debate con Colón no tenía nada que ver con la forma del planeta. Entonces, ¿cuál era la bronca? ¿De qué discutían realmente? Del tamaño. Ese era el verdadero debate. Los sabios de la Universidad de Salamanca no eran ningunos ignorantes. Eran los mejores geógrafos de su época. Ajá, y lo que le decían a Colón era, básicamente, señor, sus cálculos están desastrosamente mal. O sea que el problema eran las matemáticas de Colón. Exacto. Tenían toda la razón. Colón subestimó la circunferencia de la Tierra de una forma brutal y al mismo tiempo sobreestimó cuánto se extendía Asia hacia el este. La combinación perfecta para creer que el viaje era corto. Sí, pensó que Japón estaba más o menos donde están las Canarias. Los expertos no le decían, te vas a caer. Le decían, el océano es mucho más grande, te vas a quedar sin comida y sin agua. Era una objeción científica, una revisión de pares en toda regla. Exacto. Y era correcta. Si América no se hubiera cruzado en su camino, habría sido una misión suicida. Entonces, ¿de dónde salió este mito tan persistente de la Tierra plana? Pues parece que fue popularizado en el siglo XIX por un escritor, Washington Irving. Quería crear un héroe para el Nuevo Mundo, el hombre de razón contra la superstición de la vieja Europa. De nuevo, la historia simple y dramática le gana a la realidad técnica y matemática. Y eso nos lleva perfecto al último personaje de hoy, que aunque es más moderno, también está rodeado de mitos, Albert Einstein. Sí, y el punto de partida es esa anécdota que se ve por todos lados en Internet. La del joven Einstein que debate con su profesora ateo y demuestra que el mal es la ausencia de Dios, como el frío es la ausencia de calor. Una historia bonita, muy inspiradora y completamente inventada. Nunca pasó. Me lo imaginaba, pero es una buena excusa para preguntar, bueno, ¿en qué creía Einstein de verdad? Y la respuesta no es creyente o ateo, es más sutil. Él rechazaba la idea de un Dios personal, ¿cierto? Uno que escucha rezos y se mete en nuestros asuntos. Categóricamente. La llamaba una idea infantil. Entonces, ¿era ateo? Es la conclusión lógica para muchos. Pues él también rechazaba esa etiqueta. Se describía a sí mismo como religioso, pero de una forma muy particular. Y la clave para entenderlo, como bien dicen las fuentes, es el filósofo Spinoza. Creo en el Dios de Spinoza, dijo. Exacto. Y para Spinoza, Dios y la naturaleza son lo mismo. Dios no es un creador fuera del universo. Dios es el universo. Sus leyes, su estructura. Una visión panteísta. Dios es el orden inteligente que hay en el cosmos. Justo eso. Y encaja perfecto con la mente de un físico. La religión de Einstein era ese asombro, esa reverencia que sentía ante la armonía de las leyes del universo. Me encanta la metáfora que usaba, la de la biblioteca. Es maravillosa, ¿no? Decía que es como un niño que entra a una biblioteca gigante, llena de libros en idiomas que no entiende. Ajá. El niño sabe que alguien tuvo que escribir esos libros. Y aunque no los entiende, nota un orden misterioso en cómo están acomodados. Sospecha que hay una lógica, pero no la puede comprender. Para él, eso era Dios. Ese orden, esa racionalidad que se manifiesta en el universo y que la ciencia apenas empieza a deletrear. Exactamente. Su búsqueda de una teoría del todo no era solo un ejercicio matemático, era un acto espiritual, un intento de leer una frase completa de uno de esos libros. No necesitaba iglesias ni dogmas. Su templo era el cosmos. Precisamente, una religiosidad cósmica profunda, mucho más interesante que la del niño de la anécdota, ¿no? Totalmente. Al final, después de revisar todo esto, el patrón es clarísimo. Nuestra mente se siente atraída a las historias sencillas, a los buenos contra malos, genios contra ignorantes. Sí, pero la realidad, ya sea en la historia o en la ciencia, siempre es un tejido mucho más complejo,
más rico, lleno de matices. Y cuestionar estos mitos no es para quitarle mérito a nadie, ¿verdad? Al contrario, es para entenderlos en su contexto real, para apreciar que la historia de las ideas no es una línea recta, sino una red increíble de influencias que cruza culturas y siglos. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Y nos queda una pregunta en el aire, ¿no? A ver, ¿Cuáles son los mitos modernos que estamos viviendo ahora mismo? Esas verdades que damos por sentadas y que, quizás, un día alguien tendrá que desenmascarar. gran pregunta para quedarnos pensando. Si algo de hoy te hizo reflexionar, comparte este episodio y acompáñanos en la próxima conversación.